Pues entonces, gloria a Dios. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cómo dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Hermanos, yo sé que la semana pasada les traje un mensaje bastante fuerte. Fue un mensaje que nos hizo reflexionar en nuestra condición espiritual. Es decir, nos llamó a no ser simplemente oidores de la palabra, sino a ser, ¿qué? Hacedores de ella. Y esto es algo que todos debemos y tenemos que tomar muy en serio, ya que la razón principal por la que el mundo se encuentra en las condiciones que se encuentra y que vemos la malicia crecer en este mundo es porque la mayoría de los cristianos nos hemos quedado de brazos cruzados. De brazos cruzados. En otras palabras, nos hemos acomodado a las cosas del mundo y hemos dejado de escuchar las advertencias de Dios. La mayoría de los cristianos solo oyen, pero no escuchan. ¿Se acuerdan de la predicación de la semana pasada? No hay que oír, hay que escuchar. Exactamente debido a esto es que vemos que la mayoría con frecuencia se rinde a la minoría. Con frecuencia la mayoría se rinde a la minoría. Y existen muchos cristianos que han aceptado y en algunos casos han adoptado cosas que conocen muy bien que van en contra de la palabra de Dios. Existen muchos cristianos que temen levantar sus voces en oposición a todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Con frecuencia nos quedamos, como les dije, ¿qué? De brazos cruzados. Pero debemos estar muy conscientes de que al hacer esto, básicamente, sin darnos cuenta, nos estamos haciendo copartícipes de las cosas del mundo. Nos estamos haciendo copartícipes de la maldad que está siendo propagada en el mundo. Y la realidad es que llevo ya bastante tiempo predicándoles que tenemos que obrar para Dios. Tenemos que obrar para Dios. Pero lo que sucede es que en ocasiones nos encontramos tan débiles que se nos hace casi imposible abrir nuestros labios para alabar al Todopoderoso. En ocasiones estamos tan débiles que entramos por esas puertas, como dijo la hermana al principio, tan cargados y tan llenos de preocupaciones y problemas que se nos hace imposible abrir nuestros labios, entonar nuestras alabanzas a Él. Hay veces que se nos hace imposible hasta palmear. En ocasiones, las preocupaciones y circunstancias sirven como una barrera entre nosotros y Dios. Hermano, y esto es algo que nosotros no podemos permitir que suceda en nuestra vida. Nada debe existir que interrumpa nuestra relación con Dios. Y la realidad es que todos nosotros tenemos diferentes problemas, amén. El que no tenga un problema, que levante la mano. Todos aquí tenemos diferentes problemas, todos aquí tenemos diferentes preocupaciones, todos aquí tenemos pensamientos que tratan de distraernos y que tratan de mantenernos alejados de Dios. Pero tenemos que reconocer estas cosas por lo que son. Son ataques del enemigo que no quiere que tú estés cerca de Dios, que no quiere que tú obtengas la victoria. Todos nosotros atravesamos por circunstancias que tratan y en ocasiones logran debilitar nuestra fe y nuestro espíritu. Nuestra fe, escuchen bien, y nuestro espíritu. Pero como fieles cristianos, nosotros estamos llamados a permanecer, ¿qué? Firmes en nuestra fe y fortalecernos en el poder de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la fuente de fortaleza de los cristianos? ¿Cuál es la fuente de fortaleza de los cristianos? Bueno, vamos a abrir ahora nuestras Biblias y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2,
del 1 al 7, para encontrar la fuente de fortaleza de todo cristiano. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, dile a que te deja al lado, tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ahora, cuando tomamos el tiempo de estudiar la Biblia, encontramos que Pablo, en su segunda carta a Timoteo, le encarga 3 cosas. Pablo le encargó hacer 3 cosas en ese entonces, pero son 3 cosas o 3 encargos muy aplicables a la vida de todo cristiano. Y el primer encargo fue que resistiera el abuso que sobrevendría por creer en Cristo Jesús. Escuchen bien. Y esto es algo que continúa vigente en nuestros días, porque como he repetido en muchas ocasiones, de una forma u otra, todos aquí, recibimos algún abuso por parte de aquellos que nos rodean debido a que creemos en Jesucristo. De alguna manera u otra, nosotros sentimos algún tipo de persecución por aquellos que nos rodean. El segundo encargo fue que retuviera fuertemente la verdad de Dios. Y nuevamente, esto es algo que continúa vigente en nuestros días, ya que lenta y deliberadamente, la verdad de Dios está siendo reemplazada por las falsas doctrinas, los mitos y las filosofías inventadas por el hombre. ¿Es verdad esto que estoy diciendo? Y tercero, el tercer encargo es que, el tercer encargo es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a estudiar en el día de hoy. Hoy vamos a basar nuestro estudio bíblico en este encargo porque en él vamos a encontrar la respuesta a nuestras preguntas. Y cuando leemos la Biblia, debemos hacerlo sin apuro. Escúcheme bien. Cuando tú leas tu Biblia, no la leas por leer. No la leas como si fuera una novelita. Apuradamente para ver qué pasó en el próximo capítulo. No. Cuando tú lees la Biblia, léela sin apuro. Debemos leer la Biblia con tiempo de meditar en lo que estamos leyendo. ¿Para qué? Para que podamos recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y es por eso que en numerosas ocasiones les he dicho que después que salgan del servicio, en su momento de meditación, cuando vayan a meditar en la palabra, lean los versículos que yo les cité en el día de hoy. Lean esos versículos detenidamente, lean esos versículos, oren y lean. Porque hermanos, yo les voy a traer una revelación, o yo les voy a traer una predicación, pero cuando tomamos el tiempo de meditar en la palabra de Dios, cuando tomamos el tiempo de meditar en estos versículos, quizás el Señor te dé mucho más de lo que yo te di. Quizás el Señor te revele muchas cosas o otras cosas de cómo se aplica a tu vida de lo que yo he predicado. Así que es por eso que lo he dicho. Hay que leer la Biblia detenidamente, pausadamente. Hay que meditar en la palabra de Dios. Y
¿Por qué les estoy diciendo estas cosas? Les he dicho esto porque si leemos el versículo número 1 apresuradamente o sin meditar en el contenido, se nos hará muy fácil no encontrar la respuesta a la pregunta que estamos enfocando en la predicación de hoy. Así que vamos a leer ahora este versículo con calma para encontrar la respuesta a la pregunta inicial. Y aquí vemos que Pablo le dijo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la fuente de nuestra fortaleza? La fuente de fortaleza de un cristiano es ¿quién? Cristo Jesús, particularmente su gracia. Hermanos, porque si no fuera por su gracia, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Y algo que debemos tener en mente al leer estos versículos es que Pablo escribió esta epístola desde una prisión romana, después de haber sido acusado, ¿saben de qué? De ser revolucionario. Ser revolucionario. Y estaba a punto, ¿saben de qué? De ser ejecutado. ¿Y por qué debemos mantener esto en mente? Debemos mantener esto en mente porque la realidad es que esta epístola es como el Last Will and Testament, ¿no? La última voluntad y testamento de Pablo. Timoteo sería su sucesor y tendría que asumir la responsabilidad de todas las iglesias que habían sido fundadas. Esto es algo que impresiona. Escúchenme bien, ya que él tendría que asumir la responsabilidad de continuar la obra de Dios. Todo iba a descansar en los hombros después de la muerte de Pablo. Todo iba a descansar en los hombros de Timoteo. Y ahora, ¿se pueden imaginar cómo se pudo haber sentido Timoteo en ese momento? ¿Se pueden imaginar la presión que él sintió? Óigame, yo estoy seguro que Timoteo debió haber sentido gran presión y que a su mente llegaron pensamientos de duda similares a, yo no puedo hacer esto. Yo no sé lo suficiente para cumplir esa misión. O quizás yo soy muy joven. Porque la realidad es que cuando Timoteo asumió este cargo tenía alrededor de unos 20 años. Jovencito. Yo soy muy joven. ¿Cómo puedo yo asumir esta responsabilidad? ¿Cómo voy yo a predicarle a personas mayores que yo? ¿Cómo yo voy a enseñarles a ser líder a personas que tienen 10, 12 años mayores que yo? Todo esto tiene que haber pasado por la mente de Timoteo. Gran duda, gran presión. Y estoy seguro que estos pensamientos tuvieron que preocuparle un poquito. Y permítanme poner esto en términos modernos para que entiendan mejor lo que les estoy tratando de decir. Vamos a decir que ahora, mañana, yo diga, me retiro. Vivian, tú te vas a quedar a cargo de la congregación. O que diga, Carlito, tú te vas a quedar a cargo de la congregación. Armando, te toca predicar a ti, tú te vas a quedar a cargo de la congregación. ¿Qué es lo primero que va a venir a tu mente? Imposible, pastor, yo no puedo. Yo no puedo, yo no puedo, yo, pastor, se cierra la iglesia porque yo no puedo. Y esto mismo fue lo que pasó por la mente de Timoteo cuando Pablo dijo, tú te vas a encargar de todo. Timoteo seguramente dije, pero este hombre se ha vuelto loco. ¿Cómo me va a dar este cargo a mí? Pero la respuesta a las dudas que Timoteo seguramente sintió, hermanos, es la misma respuesta que muchos de ustedes han sentido, ¿no? Para Timoteo solamente existía una esperanza y para los cristianos solamente existe una esperanza. Timoteo necesitaba una fuente de fuerzas ilimitada para poder cumplir con la misión que se le había encargado. Timoteo necesitaba la fortaleza que le permitiría conquistar toda posición. Necesitaba la fortaleza
que removería todo obstáculo. Necesitaba la fortaleza que lo motivaría a perseverar en toda situación. Y ahora pregunto, ¿necesitas tú este tipo de fortaleza? Este tipo de fortaleza tiene solo una fuente. Este tipo de fortaleza solo puede fluir, ¿saben de quién? De Dios. De Dios. Por mucho que tratemos, ninguno de nosotros lograremos una victoria por nuestras propias fuerzas. La realidad es que la fortaleza del hombre a través de la vida se demuestra como algo débil. Y es por eso que siempre estamos pecando. Por muy fuerte que pensemos que somos, la carne es débil. La carne es débil. Y una y otra vez cedemos al pecado. Sin embargo, la fortaleza de Dios es algo muy diferente. La fortaleza de Dios conquista toda oposición. La fortaleza de Dios es la que nos permite vencer todo obstáculo. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les estoy diciendo es que cuando nos conectamos a la fortaleza de Dios, entonces no existe oposición que no podamos vencer. Pero la pregunta del siglo es, ¿cómo podemos conectarnos al poder de Dios? Hermanos, la realidad es que existe solo una manera de conectarnos al poder de Dios. Y esto es a través de su gracia. A través de su gracia. Así que despierta que tienes a tu lado y dile, en la gracia de Dios está el poder de Dios. En el poder de Dios está la victoria sobre toda situación, sobre todo obstáculo, sobre todo lo que el enemigo ponga delante de nosotros para apartarnos de la presencia de Dios. Y debemos seguir las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo. Tenemos que dejar de confiar en nuestra propia habilidad y fuerza. Y tenemos que confiar en la gracia de Dios. Tenemos que mantener nuestra mirada en Cristo y no en el hombre. Tenemos que fortalecernos, pero no en nuestra fortaleza física, sino en la fortaleza del poder de Dios. Así que despierta al que tienes atrás y dile, fortalécete en Cristo. Si no nos fortalecemos en Cristo, hermanos, les aseguro, vamos a caer derrotados una y otra vez. Y si no tenemos cuidado, podemos caer heridos mortalmente. Y cuando me refiero a caer heridos, me refiero a caer heridos espiritualmente. Continuando con nuestro estudio de hoy, vemos que Pablo nos ilustra lo que significa fortalecernos en Cristo. Porque Pablo nos pinta una imagen de un cristiano fortalecido como un maestro, un soldado, un atleta y finalmente un labrador. Fíjense bien qué imagen nos está pintando él. Y ahora vamos a estudiar estas comparaciones más de cerca para que entiendan bien lo que les estoy diciendo en esta predicación. El primero es ¿qué? El maestro. Aquí se nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, fíjense bien, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Hermanos, fortalecernos en Cristo significa que estamos dispuestos a enseñar en todo momento. Significa que estamos listos para defender nuestra fe en todo instante. Las cosas en el mundo van de mal en peor. Las mentiras del maligno se multiplican diariamente. Y es exactamente por eso que no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que cumplir con la misión que hemos recibido y declarar la verdad de Dios. Tenemos que enseñar la verdad de Dios. ¿A quién? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros compañeros de trabajo. ¿A quién? A todo aquel que nos rodea. Tenemos que enseñar la verdad de Dios. La segunda imagen que él nos pinta es el soldado.
Aquí leemos, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo él aquí? A quien tú le tienes que ser fiel no es al mundo, a quien tú le tienes que ser fiel es a Jesucristo. A quien tú tienes que obedecer no es a las cosas del mundo, a quien tú tienes que obedecer es a Jesucristo. Hermanos, y un cristiano fortalecido reconoce su lugar. Reconoce que formamos parte del ejército de Dios. ¿Cuántos sabían que eran soldados? Bueno, si no lo sabían, ya lo saben. Todos aquí somos soldados de Jesucristo. Porque estamos en medio de una guerra, estamos en medio de una batalla que ha sido iniciada desde la fundación del mundo. Estamos en medio de una guerra espiritual y nuestro general es Jesucristo. Estamos en medio de una guerra que no se anuncia por el televisor. No se oye acerca de las bajas y los heridos. No se oye, hermanos, pero a diario existen cristianos que mueren espiritualmente. A diario existen cristianos que caen heridos espiritualmente. A diario existen cristianos que se apartan por completo de Dios. Y vamos a hacer un pequeño aparte ahora para meditar en el papel de un soldado en el campo de batalla. Y vamos a examinar nuestra vida. Hace ya un tiempo atrás, yo vi una película muy buena de Clint Eastwood que se llamaba La Cuesta de Angustia, Heartbreak Ridge. ¿Cuántos vieron esa película? Y en esta película él desarrolló un papel muy importante. Él desarrolló el papel de un soldado en el ejército que estaba a punto de retirarse. Y él era un sargento de artillería en los Marines. Y estos sargentos tienen la reputación de ser los más feroces, los más bravos, los más fuertes que existen. Tienen la reputación de no comprometer sus principios por nada ni nadie. Bueno, para hacer una historia larga, corta, porque la película se demora bastante. Este sargento recibió el comando de un escuadrón de hombres desobedientes e indisciplinados. Yo creo que eran los más malos que había en los Marines en ese entonces. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que entrenarles nuevamente. Ellos estaban acostumbrados a cuando decían vamos a correr, se acostaban. Ellos estaban acostumbrados cuando hay que recoger tu mochila y vamos a marchar. Cogían una toallita y caminaban. Eran lo más indisciplinados que había, era horrible. Y de lo que más me acuerdo de la película es que todos en el escuadrón protestaban porque él les hacía enfrentarse a situaciones que aparentaban imposibles. Él les hacía correr, él les hacía marchar, él les hacía ir al campo de tiro, él les hacía hacer cosas que aparentaban imposibles. No, íbamos a marchar 30 millas con una mochila que pesa 80 libras. No, pero ¿cómo puedo? No, eso no se puede. Pero eso los hacía hacer. Y siempre protestaban. Eso es imposible, sargento, eso no se puede hacer. Siempre protestaban. Pero él siempre le contestaba en una voz bien áspera y fuerte. Y les decía, un buen marino tiene que adaptar, improvisar y superar. Hermanos, les voy a decir algo. Lo mismo se aplica a todo cristiano. Un buen soldado en el ejército de Dios tiene que resistir, soportar y superar las oposiciones. Un buen soldado en el ejército de Dios no se queda atrás, no ignora su responsabilidad y no busca escaparse de la batalla.
Un buen soldado entrega lo mejor de él para servir a Dios. Un buen soldado mantiene su mirada en Cristo Jesús. Recordemos que las guerras no se ganan en una batalla. Las guerras no se ganan en una sola batalla, sino que es una compilación de batallas. Y de batalla en batalla, de victoria en victoria, se llega al final de la guerra victoriosamente. Y esto se aplica a nosotros, hermanos. ¿A cuántos le hemos predicado la palabra de Dios? ¿A cuántos? Y no nos hacen caso. Y los dejamos. Perdimos esa batalla. Ya, no volvemos a batallar. Pero esto no es a lo que Dios nos ha llamado. Si esa primera táctica no funcionó, emplea otra. Si esa no funcionó, improvisa otra. Y si te pone algún obstáculo, tú lo puedes superar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que dile a la persona que tienes a tu lado: resiste, soporta y supera. El próximo es el atleta. Y aquí leemos: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y ahora fíjense bien en la comparación tan interesante que Pablo hace aquí. Porque Pablo compara al cristiano con atletas. Algo interesante, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar en lo que él nos está diciendo aquí, veremos que tiene mucho sentido. Y digo esto porque un atleta profesional, ¿qué tiene que hacer si desea mantener su puesto? Practicar. Y tiene que entregarse completamente al deporte. Esto es, si desea ser victorioso, si desea tener una buena carrera. Un atleta profesional es disciplinado en todo lo que hace. Un atleta profesional es disciplinado en su dieta, en sus ejercicios y hasta en su manera de lucir. Un atleta profesional nunca obtendrá la victoria en el evento o deporte que compite si no toma el tiempo de ¿qué? De entrenarse. Y el cristiano no es diferente. Tenemos que desarrollar la misma disciplina. Tenemos que dedicarle el tiempo a Dios que Dios merece que le dediquemos. ¿Cómo vas tú a predicarle a una persona o a hablarle a una persona de la Biblia si tú lees la Biblia una vez a la semana, si acaso? ¿Cómo puedes tú presentarle un mensaje a un no creyente o a uno que se ha apartado si tú no tienes ni la menor idea de lo que dice la palabra de Dios? Hermanos, el atleta profesional vive para su deporte y el cristiano tiene que vivir completamente para Cristo. Así que dile a la persona que tienes a tu lado: vive para Cristo. Por último tenemos el labrador. La palabra nos dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Fíjense bien. Debe trabajar primero. Y para poder entender bien lo que estamos leyendo, permítame traducirle esta palabra labrador a términos más modernos. La palabra labrador viene de la palabra griega georgás, que significa agricultor. Y quiero que también prestemos atención a la palabra trabajar. Y esta palabra viene de la palabra griega kapiao. Kapiao. Dile que tienes al lado. Kapiao.
Y esto significa trabajar con esfuerzo agotado, con trabajo o cargas de pena. ¿Y por qué les la atención a estas palabras? La respuesta a esta pregunta es fácil. Un agricultor sabe que para vivir de su tierra tiene que sembrar y tiene que cuidar de lo que ha sembrado. El problema que existe es que un buen por ciento de los cristianos han dejado de sembrar. Y cuando hablo de sembrar, quiero que quede bien claro que no estoy hablando como todos esos farsantes que hablan por ahí, que dicen que hay que sembrar con dinero. No, 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 no. Lo que hay que sembrar es la palabra de Dios. Amén. Y muchos cristianos han dejado de sembrar. Estamos satisfechos con saber de que somos salvos y nos encontramos haciendo muy poco para la obra de Dios. No estamos sembrando la semilla, no estamos sembrando ¿qué? La palabra de Dios. Y si sembramos, lo hacemos escasamente. Y definitivamente no le damos seguimiento. No le damos seguimiento. Y es por eso que vemos que las iglesias se estancan y el crecimiento se retarda. En esta comparación, Pablo nos dice claramente que tenemos que sembrar ¿qué? La palabra de Dios. Y que tenemos que obrar. Es decir, tenemos que dar mantenimiento a lo que hemos sembrado. Y no importa lo que podamos pensar de nosotros mismos, lo que importa es que sembremos y obremos. Y digo esto porque en muchas ocasiones nosotros, como le pasó a Timoteo, no, yo no puedo. Pasan dudas por nuestras mentes. No importa lo que tú pienses de ti mismo, porque Dios tiene más confianza en ti de la que tú tienes en ti mismo. Dios es el que pone las palabras en tu boca. Hermanos, no podemos dejar de orar para Dios. La temporada de la siembra es ahora. Es ahora. Y la temporada de la siega se acerca más y más con cada día que pasa. Abran sus ojos a las cosas que están sucediendo. Abran sus ojos a las cosas que están sucediendo. Hermanos, están sucediendo cosas en el Medio Oriente que apuntan muy bien a las profecías. Están sucediendo cosas en el Medio Oriente que deben ponernos en alerta. Y por eso les digo, el tiempo de sembrar es ahora, porque la siega se está acercando. Se está acercando. Así que despierta que tienes a tu lado y le oye, comienza a sembrar. Y ahora despierta que tienes atrás y le oye, dale mantenimiento a lo que has sembrado. Porque todos aquí estoy seguro hemos sembrado, ¿verdad? Todos aquí hemos sembrado la palabra de Dios. Y lo hacemos de vez en cuando. Pero ¿cuánto les estamos dando mantenimiento? ¿Cuánto les estamos echando la agüita que necesita? ¿Cuánto le estamos echando ese abono que es la palabra de Dios? ¿Cuántos estamos removiendo esas cizañas y esas hierbas malas? ¿Cuántos estamos matando esos insectos? Malos pensamientos, cosas negativas que tratan de afectar a la persona que nosotros le hemos ministrado. ¿Cuánto les estamos dando mantenimiento? Muy pocos. Muy pocos. Despierta que tienes atrás. Dile, oye, mantén lo que has sembrado. Ya con esto voy a concluir. ¿Cuál es la fortaleza de los cristianos? ¿Cuál es la fuente de fortaleza de los cristianos?
La fuente de fortaleza de los cristianos es la gracia de Dios. Y es de aquí de donde tenemos que cobrar nuestras fuerzas. Pablo ilustró 4 imágenes de un cristiano fuerte. ¿Con cuál te identificas tú? ¿El maestro? ¿Estás preparado para defender tu fe en todo momento? ¿Para enseñar? ¿El soldado? ¿Estás dispuesto a resistir, perseverar y luchar en todo momento? ¿Estás dispuesto a confiar en Jesucristo y serle fiel en todo momento? Un buen soldado tiene que someterse al general. Un cristiano tiene que someterse a la autoridad y voluntad de Dios. Una vez que lo hacemos, ganaremos la batalla, ya que al enemigo no le quedará más remedio que huir de nosotros. Dice Santiago, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero yo encuentro otra que es todavía más poderosa que esa. Una promesa más poderosa que esa, una promesa que nos dice que cuando nos mantenemos obedientes a la palabra de Dios, cuando nos mantenemos y escuchamos la palabra de Dios, dice la palabra, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Bueno, quizás no te has podido identificar. Quizás no te has podido identificar con ninguno de esos 2 grupos. Quizás te identifiques con el atleta. Pero recuerda que un atleta profesional practica su deporte. Un atleta profesional mantiene su forma en todo momento, aún en momentos de derrotas. Te pregunto, ¿lo haces tú? Quizás ninguno de los 3 grupos te conviene. Porque quizás digan, no, yo, ninguno de esos. Quizás te identifiques con el labrador. El labrador obra arduamente sabiendo que su labor tendrá recompensa. El labrador obra hasta el punto de agotamiento. Ahora te pregunto, ¿obras tú igual? Te pregunto, ¿te has identificado con uno de estos grupos? Estoy seguro que todos nos hemos identificado con uno de los grupos. Pero debes saber que un cristiano fuerte, en realidad, es todos los grupos combinados. Todos los grupos a la misma vez. Un cristiano fuerte en ocasiones tiene que ser maestro. En otras ocasiones tiene que luchar como soldado. En otras tiene que perseverar como un atleta. Y en toda ocasión obrar como el labrador. Porque tenemos que sembrar la palabra de Dios. Yo les digo, seamos cristianos fuertes. Seamos el ejemplo a seguir. Luchemos en contra de la oposición sin preocuparnos de lo que pueda suceder. Confiemos en Dios y recibiremos su bendición. Confiemos en Dios y recibiremos la victoria que Él desea entregarnos. Hermanos, es hora de ser fuertes. Es hora de ser fuertes. Ahora los dejo con un pensamiento final. Los dejo con el mismo pensamiento final que le dejó Pablo a Timoteo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
En otras palabras, escucha bien, y el Señor te va a revelar lo que Él desea que tú hagas. Amén. Gloria a Dios.